De última hora llegan disque expertas a exigirle a Nayib Bukele que libere ya a todos los delincuentes que están presos en el SECOT. Dice que han llegado porque según ellos ven la necesidad de la gente pobre, que Nayib Bukele los tiene sometidos. Mirá. Y estas españolas, ¿quién carajo le ha dicho de que ellas pueden llegar a El Salvador a exigir que se liberen esos criminales que tanto daño le han hecho al país? Hijas de la fruta, ¿por qué no llegaron cuando El Salvador se estaba muriendo? Estas disque españolas, ¿oíste esto? ¿Ves esto? Paso a leer esta comunicación. Buenos días, como decía, a todos y a todas. Esta misión internacional de juristas, integrada por la Fundación Paz y Solidaridad. Y están en El Salvador, papá. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Vizcaya, el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo, Jueces y Juezas para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Pro Derechos Humanos en España, ha visitado El Salvador con el objetivo de recabar información presencial, documentar y sistematizar la situación de amenazas y riesgos que viven los profesionales de la abogacía y defensores y defensoras de derechos humanos, así como evaluar de manera imparcial las garantías del Estado de Derecho en este país. Con carácter previo a la visita, esta misión solicitó audiencia a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República, sin obtener respuesta alguna hasta el momento. Tras 5 días de entrevistas... Es que no tienen por qué, vos. No tienen por qué estarle dando audiencia. ¿Y estas quiénes son para llegar a exigir a El Salvador, vos? Reuniones y visitas realizadas, los hallazgos preliminares son inquietantes. A continuación, expondremos a título ejemplificativo algunos de ellos, remitiéndonos al informe posterior que desarrollará esta misión a lo largo de los meses. Estos se pueden estructurar en los siguientes ejes de preocupación. Primero, ausencia de separación de poderes y control judicial. Se observa una interferencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, provocando el quebrantamiento de la independencia judicial. La destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la... Lo que pasó hace 7 años, ¿vienen a reclamar esto, vos? La Corte Suprema. La fijación de una duración limitada para los nombramientos judiciales. La jubilación obligatoria impuesta en el 2021 a los jueces y juezas, magistrados y magistradas de más de 60 años de edad y con 30 años de servicio, así como la separación y el traslado forzoso de aquellos jueces y juezas que mantienen posturas críticas. Son manifestaciones de este control del Ejecutivo que atentan a la independencia judicial. Otro aspecto, vulneración sistemática de garantías procesales. Se detecta una grave degradación del derecho a la defensa y de las garantías penales mínimas. Por ejemplo, detenciones arbitrarias, retraso injustificado en la resolución de las solicitudes de habeas corpus, abuso de la detención judicial, imprecisión en los hechos imputados, admisión de denuncias anónimas, ausencia de motivación e individualización de las circunstancias que dan lugar a la detención y sus prórrogas. O sea, en pocas palabras han llegado a exigir que quiten el régimen de excepción, ¿bo? Falta de información a familiares y abogados y abogadas de las personas privadas de libertad. Uso abusivo e injustificado de la reserva. Demora o ausencia de notificación de las cartas de libertad. Audiencias colectivas con violación del proceso debido y el derecho a la defensa. Vulneración de la presunción de inocencia. Condena con único testimonio incriminatorio de testigo criteriado. Utilización del derecho penal. Usted sabe que el testigo criteriado se ocupa para los pandilleros. ¿Y está diciendo esta señora de que eso no debería ser así en El Salvador? Oye esto. Del enemigo. Tipos penales amplios, imprecisos y dirigidos a determinados colectivos. Entre las medidas punitivas se incluye la cadena perpetua a menores de edad. Otro aspecto,
crisis del Estado de Derecho y criminalización de la abogacía. Esta misión advierte que las reformas constitucionales y las sucesivas prórrogas del estado de excepción durante 4 años han consolidado un marco de desprotección generalizada. Se detecta una criminalización de personas defensoras de los derechos humanos, abogados y abogadas, jueces, magistradas, críticos, todos ellos con el Gobierno, utilizando, entre otras medidas, la ley de agentes extranjeros. Hostigamiento policial, institucional y anónimo a través de redes sociales, especialmente significativo en el caso de las mujeres defensoras de derechos humanos, lo que está provocando el exilio de estos profesionales. Por lo del Faro. Otro aspecto, cárceles en El Salvador. Alarma especialmente los testimonios recogidos sobre la situación de la población reclusa. Relatan condiciones indignas e inhumanas de hacinamiento, falta de higiene, alimentación insalubre y propagación de enfermedades contagiosas, falta de asistencia médica, así como de medicamentos. Las familias se ven obligadas a abonar los gastos de ropa, comida y medicinas de los internos. Refieren malos tratos físicos y psicológicos, trabajos no remunerados y una falta del régimen de visitas y comunicaciones. ¿Y esta de qué se ríe, vos? Con familiares y abogados. Esta misión internacional de juristas manifiesta su profunda preocupación ante la ausencia de garantías en los procesos judiciales y la sistemática violación de los derechos fundamentales en El Salvador. Vaya, miren ustedes, 4 viejas juristas malparidas españolas. ¿Por qué no llegaron cuando El Salvador los descabezaban? Les estoy poniendo, ya que ustedes hicieron una lista, viejas malparidas, los descabezaban a los salvadoreños, mataban maestros, mataron un grupo de trabajadores que no tenía nada que ver con pandillas, quemaron niños, ancianos y todo. ¿Y por qué nunca vimos estas viejas malparidas en El Salvador, pues? ¿Por qué estas viejas desgraciadas nunca las vimos diciendo un reporte por los derechos humanos de los salvadoreños? ¿Sabe por qué? Porque antes no los defendía nadie. Antes no defendía nadie a los seres humanos buenos en El Salvador. Pero ahora, como hay esas ONG basuras del FMLN, esos movimientos basuras, como Movir, como este Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, como el no sé qué, el tanta mierda, ¿cómo se llama? El de la Ingrid Escobar, el Socorro Jurídico. Antes no había todo eso para defender a los buenos salvadoreños. Pero ahora llega todo este vergasal de gente de afuera que no vivió nada, nunca se preocupó por El Salvador. Llega este pijazal de gente a querer hacer lo que ellos quieren, que hagan Nayib Bukele lo que ellos quieren, que libere a todos esos criminales y que El Salvador vuelva a ser como antes para que estos no se metan. Deberían de negarle la entrada a estos basuras. Muchas gracias. Ahora, si quieren preguntar. La petición de audiencia para la TGR, la Procuraduría General de Derechos Humanos, se pidió con anticipación. Oiga. Sí, se pidió la semana pasada, antes de llegar. ¿Y no se les comunicó nada? No, hasta la fecha no se nos ha comunicado nada. Ni les van a comunicar que se regresen a su país, hombre. Ya estuvo, hombre. Recepción. ¿Con otras instancias que se han intentado reunir, aparte de lo que ya mencionó, no hay? ¿Perdón? No le... ¿Hay otras instancias con las que se han intentado reunir? No hay. ¿Algo otra instancia con las que se han intentado reunir no hay? Le pregunta. Los que hemos mencionado. ¿Con abogados también se han reunido acá? Sí, con abogados y abogadas particulares, de colectivos. Oílo. ¿Quiénes han manifestado? Bueno, nos ha manifestado un poco pues en la línea que hemos expuesto, bueno, que ha leído la compañera, pues sin perjuicio de que se desarrollará posteriormente en el informe que se evacuará, pero bueno, la situación de criminalización también que está teniendo lugar en este país, pues del ejercicio de la abogacía, las dificultades que se llevan a cabo, que yo creo que podemos decir que dificultan hasta el extremo que podemos decir que prácticamente impiden un correcto ejercicio en el derecho de la defensa, así como todas
como se ha leído y se ha manifestado, pues todas las deficiencias que hay a la hora de llevar a cabo un proceso debido con las garantías mínimas, entre otras muchas cosas. ¿Cómo puede impactar en un país, en una población, en una sociedad, el hecho que no haya separación de poderes? ¿Cómo puede impactar en un país el hecho que no haya separación de poderes? O sea, en pocas palabras, darle el poder al FMLN y Arena a una parte para que no la tenga solo Nayib Bukele, supuestamente ellos, va. Oí lo que van a decir las españolas. Eso. Perdón. La separación de poderes en un país determina la ausencia de fiscalización de la actividad gubernativa. En la separación de poderes, cada uno de los poderes tiene su función distinta y por un lado está el Ejecutivo, por otro el Legislativo que hace las leyes y el Poder Judicial tiene que ser el que fiscalice. Esa fiscalización de la actuación del Poder Ejecutivo solamente se puede llevar a cabo con un grado de independencia del Poder Judicial. Señoras, ya vivimos esa mierda por 30 años, esa separación de poderes ya lo vivimos 30 años y no sirvió. Murieron 150,000 por la separación disque de poderes. Ya lo vivimos esa separación de poderes que ustedes dicen, viejas pasmadas. Ya lo vivimos, eso ya lo pasamos ya. Y por estar con esa disque separación de poderes que no se ponían disque de acuerdo, para lo bueno, para los salvadoreños, pero para lo malo, para huevear, sí se ponían de acuerdo. La fiscalía se ponía de acuerdo, la asamblea y el ejecutivo, que estaba a manos del FMLN de Arena, igual la fiscalía y también la asamblea legislativa, y tuvimos esa separación de poderes, entre comillas, y no nos sirvió de nada. Es más, se murieron 150,000 personas por mantener esa separación de poderes malparida. Mire, con la separación de poderes, señoras de España, hagan un lulo y se las meten por el... No huevo, me van a joder. Y se lo meten por el... Ya, me desahogué. Va. Si un poder judicial está cooptado o está dirigido por el Ejecutivo, decaen todos esos controles y eso redunda en perjuicio del Estado de Derecho. Con esta visita que ustedes han realizado y estos hallazgos que ustedes hoy nos están compartiendo, ¿qué diagnóstico hacen de El Salvador, digamos, del lado de la jurisprudencia, al menos del lado del sistema judicial también? Bueno, consideramos que hay carencias y no hay un mantenimiento, no se preservan las garantías procesales y penales, no hay juicios, no hay un debido proceso, no hay garantías de las personas investigadas y eso no se reconoce el derecho a la defensa. Eso supone una grave crisis del Estado de Derecho y del Estado democrático. ¿Con las audiencias masivas se violenta el derecho de una defensa también? Absolutamente. Una audiencia, el derecho, a ver, en las audiencias masivas y en lo que nosotros hemos podido presenciar y ver en el procedimiento salvadoreño, no se cumplen los mínimos estándares de protección y de reconocimiento del derecho a la defensa reconocidos en todas las resoluciones o en todas las instituciones internacionales y nacionales de países con tradición jurídica y democrática. En una audiencia masiva es imposible la individualización de hechos, lo cual es fundamental para saber de qué te tienes que defender. Si uno no sabe qué hechos se le imputan, es imposible defenderse, pero también hay carencias en cuanto a la labor de los abogados y abogadas defensores que no tienen ni un derecho a la palabra. Ajá, esos abogados que acaban a los pandilleros día y noche y como volvían a entrar, volvían a ganar dinero. Ya lo he explicado yo cómo era la ruedita de caballo que tenían, ¿va? El carrusel que tenían, o sea, el mismo caballito volvía a ingresar a la cárcel, pasaba a la cárcel un año, volvía a salir otra vez, entraba 2 meses, un mes, volvía a salir otra vez otros 2 meses, volvía a salir y el abogado solo agarraba platita porque sacaba al pandillero. Esa era una ruedita de caballo que tenían. Ustedes han fijado que ustedes montan un caballito y ese caballo va a pasar 8 o 7 veces por el mismo lado. Así era con los pandilleros y los abogados. El pandillero entraba, salía, entraba, salía, entraba, salía y cada vez le entraba más plata al abogado. ¿Y por qué es que los abogados ganaban tanta plata? Porque si usted, como abogado, sacaba un pandillero, usted agarraba confianza con las pandillas y las pandillas le volvían a dar otros casos y otros casos y otros casos y volvía a pasar lo mismo porque esta era una rueda de caballito. Los pandilleros entraban y salían, mataban, entraban, salían, volvían a matar, volvían a entrar, volvían a salir, volvían a entrar. La Lucrecia Landaverde lo dijo un día.
Mi cliente pudo haber matado y yo sé que he matado, pero yo como buen abogado lo voy a sacar libre. Así sin importar que haya matado a alguna persona. Imagínate. Siga viendo. Estos son los abogados que están defendiendo estas viejas cabronas. De la concreción de la defensa de esos imputados. Nos encontramos que si hay audiencias de 30, 60, 600 personas en una misma audiencia, es imposible que un abogado o abogada defensora pueda defender ese caso. Nos han comunicado que hay defensores públicos, un único defensor público en esas audiencias, que puede haber intereses contrapuestos, pero es que ni tan siquiera se sabe cuáles son los hechos concretos y a veces tampoco los delitos. Los delitos, lo que hemos visto, lo que nos han ido manifestando es que han ido cambiando a lo largo, desde el inicio por parte de la policía a posteriormente las primeras audiencias, las audiencias para el mantenimiento de la detención y la audiencia final, cambia y se modifica esa... Y todos estos informes se los entregan que movimientos como Movir, del FMLN, o Socorro Jurídico, como la vieja esa llorona de la Ingrid Escobar. Tanto la calificación jurídica como los propios hechos investigados. Eso afecta seriamente al derecho a la defensa. Si luego tienes una audiencia que compartes con 600 personas, eso resulta imposible garantizar el derecho a la defensa, y es uno de los graves quebrantos que hemos observado. ¿Cuáles acaban de ver ustedes que se enjuició masivamente? ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda que se hizo bien sonado ahorita que se enjuició a muchos en una audiencia múltiple? Le voy a enseñar. Aquí está. Mire a quienes se les ha hecho audiencia múltiple. Ahora va a entender usted por quiénes están pidiendo estas desgraciadas. El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador continúa con la audiencia abierta en contra de 485 cabecillas. Ponemos un punto de suelta. Espérame, 485 cabecillas de la MS-13, señalados de haber cometido una serie de delitos en el 2012 hasta el 2022. O sea, se están enjuiciando 485 cabecillas, pandilleros que han dado las órdenes para que asesinen a ciudadanos salvadoreños. Son de las que está hablando la vieja esta acá. Esos son los que está hablando la maitra esta acá, que son las audiencias que dice que cómo es posible que los enjuicien, no van a poder defender los abogados a esos pobrecitos que están enjuiciando. Vieja malparida, son cabecillas de pandillas que asesinaron a salvadoreños buenos. Ahora entiende usted a quién han llegado a defender. Correcto, mareros. Observado. ¿No se ha observado también que en El Salvador el derecho a la inocencia se ha perdido? Ahora, Oye. cuando se captura a una persona, vengo, la expongo y digo, se capturó porque la encontré haciendo... Y ese periodista, ¿quién es el malparido? Creo que el de la ISKL, creo que... Entonces, viene la gente a través de redes sociales como a crucificarlo, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes de estos hechos? Oye. ¿Cómo lo analizan? ¿Cómo lo miran? Ese maje es, ese, sí. Ese maje es. ¿Quién es este maje? El material que hemos analizado, pues incluso, como usted bien ha expuesto en la pregunta, lo que se puede concluir es un poco que en El Salvador a día de hoy no rige la presunción de inocencia, sino que más bien lo que rige es la presunción de culpabilidad, que es una presunción que es totalmente incompatible con un proceso debido y con un Estado de Derecho. Nos encontramos con los testimonios que hemos recogido, que las personas más bien lo que se ven obligadas es a probar su inocencia, no a que la Fiscalía pruebe su culpabilidad, que sería ahí como una inversión en esa figura. Digamos que hoy en día la ciudadanía, las personas sometidas al proceso se ven más obligadas, no más obligadas, se ven obligadas directamente a probar ellos su inocencia y no a demostrar el Estado su culpabilidad. ¿Consideran ustedes que en El Salvador se están cometiendo crímenes de lesa humanidad? De acuerdo a que... ¿Considera ustedes que en El Salvador se está cometiendo crímenes de lesa humanidad? En todas las cárceles no existe la posibilidad de poder ver a las personas que están privadas de libertad. No pueden ser visitadas por sus defensores o defensoras ni por su familia. Y tampoco tenemos, digamos, la garantía esa de un debido proceso, la indiscriminada forma de captura de las personas, sin que haya una orden judicial, sin que haya una investigación en contra de esto. Podríamos decir que es constitutivo de un crimen de lesa humanidad.
Nosotros todavía, cuando llevemos a cabo o finalicemos nuestro estudio, llevaremos a cabo unas conclusiones detalladas al respecto. Sí que es cierto que hemos observado y hemos tenido en nuestro poder dictámenes de diferentes organismos que se han presentado ante la Corte Penal Internacional y diferentes organismos internacionales que sí llevan a cabo la conclusión que usted ha expuesto. Nosotros, una vez que llevemos a cabo un análisis completo de toda la información que hemos recibido y que también por una cuestión de tiempo terminamos ayer mismo, la misión nos ha dado tiempo a sistematizar y a ponderar, expondremos nuestras conclusiones, pero desde luego sí que nos vamos profundamente alarmadas y profundamente preocupadas, tal y como se ha leído en estas conclusiones preliminares, estas conclusiones que podemos llamar preliminares, pues desde luego, como usted bien ha expuesto, pues del estado de las prisiones, de las personas privadas de libertad en El Salvador, así como del sometimiento al proceso penal, que podemos decir que hoy en día pues carece de cualquier tipo de garantía mínima propia de un Estado de Derecho y exigida por todos los organismos internacionales. ¿Y han constatado ustedes con los testimonios que han recibido de las víctimas si hay corrupción en el manejo de todo esto, tanto la captura, la detención en los centros penales? A nosotros una de las cosas que nos hubiera gustado, por supuesto, es que cuando enviamos la solicitud para entrevistarnos con diferentes instituciones del Gobierno, haber recibido una respuesta positiva por parte de ellos y haber tenido, digamos, una información completa también por parte del Gobierno de las actuaciones que se llevan a cabo. Desde luego que nosotras en las entrevistas que hemos mantenido con diferentes colectivos, sí que se detectan las conductas que usted nos acaba de decir. Cuando ella se refiere a colectivos, ya sabe usted que se está refiriendo a Movir, a los de Socorro Jurídico, a Cristosal y todos esos que han peleado siempre por los pandilleros, ¿va? La Ingrid Escobar. En la región, comparándolo con El Salvador, ¿cómo es la situación en la región? ¿El Salvador destaca por esta inseguridad jurídica o hay indicios de que ese modelo buquelismo que le llamamos pueda ser replicado en toda la región? Bien parciales los periodistas, ¿va? Bueno, nosotros no tenemos... Ahí va, Jorobín. Estamos en la misión, es una misión en El Salvador. Esta misión, algunos de los integrantes de esta misión participamos en otra misión en octubre en Guatemala y ahí se observaban determinadas carencias, pero que no tienen que ver nada con lo que se observa en El Salvador. Aquí hemos visto que ya hemos señalado. Señora, ¿y preguntó cómo está el crimen en Guatemala? ¿Preguntó cómo los mareros asesinan a la gente en la calle, señora? Da a entender como que Guatemala está mejor jurídicamente que El Salvador, sí, pero en El Salvador por lo menos tenemos paz. Y los hermanos guatemaltecos lo saben. Y te apuesto 1000 veces. Yo te apuesto 1000 veces que vos le preguntás a un hermano guatemalteco que si prefiere tener el sistema jurídico que tenemos ahora nosotros, que sí están combatiendo a las pandillas y que los están encarcelando y dándole penas grandes a estos que los están, cabecillas que los están enjuiciando. Si le preguntas a un guatemalteco te va a decir: yo prefiero que encarcelen a los pandilleros y les hagan audiencias múltiples y tener mi Guatemala en paz. Te lo apuesto 1000 veces. Cuáles son la vulneración de las garantías procesales. Y el problema que creemos, y eso ya lo extenderemos y lo desarrollaremos en el informe, es que aquí lo que se está haciendo es contraponiendo seguridad con derechos y es algo que no se tiene que contraponer. Seguridad con derechos. No se debe conseguir la seguridad, pero nunca con una reducción de las garantías procesales ni de los derechos. Lo que apreciamos en El Salvador y tememos y nos alarma que pueda ser objeto de referencia, que pueda ser referente en otros países, no solamente de Centroamérica, sino en otros países del mundo, en estos momentos, sea que tenemos alarmas que pueda ser replicado. Este modelo se utilice en pos de una supuesta o de una seguridad y contraponiendo seguridad con derechos. Los derechos fundamentales no pueden ser limitados de esta manera, porque al final afecta a toda la sociedad y nos hemos encontrado con casos que nos han manifestado de personas inocentes que están en prisión, o de la utilización también de estos tipos penales tan amplios que sirven para aplicar el régimen de excepción. Mire, vieja perra, los derechos que usted está pidiendo por los desgraciados que están presos no los tuvieron los pandilleros cuando le pegaban los machetazos en la cabeza a los trabajadores.
Es más, cada vez que le pegaban un machetazo le decía, te quito el derecho de que puedas volver a ver a tu familia, te quito el derecho a la vida, te quito el derecho a que puedas envejecer y morir de viejo, te quito el derecho que tus hijos te vean, puedas ver a tus hijos nacer, te quito el derecho de estar en esta tierra. ¿Usted cree que los presos, esos que usted viene a defender acá El Salvador, tenían derecho por la gente que asesinaban, vieja malparida? No tenían ni uno. No daban derecho a los salvadoreños. ¿Usted cree que un salvadoreño que llegaban y por no pagar $20 le tiraron una granada a la casa de la mamá, mataron a la mamá y le quitaron los 2 brazos a la hija? ¿Usted cree que la señorita no tenía derecho a tener sus 2 brazos? O una anciana que por no dar $5, mareros, siendo familiares de ellos, le arrancaron las manos, dejando la cuta, y aún así se gana la vida vendiendo chocolate. ¿Usted cree que ella no tenía derecho de tener sus manitas? Vieja que la gran... ¡Ah! ¡Qué mal paridos estos! Deberían de echarlos del Salvador. Deberían de echarlos. Métanse los derechos humanos por el arco del triunfo. Hagan un lulo y métanselos por el... Así, sinceramente, men. Mire, y le voy a permitir... Ah, no, porque me va a joder el canal. No. Póngale cosas feas, pero no puteadas, porque no va a permitir YouTube en los comentarios. Que eso es otra irregularidad de 4 años en régimen de excepción para ir contra determinados colectivos, como hemos dicho, o para, hemos podido observar que hay, por ejemplo, el caso de Ruth López, abogadas que en el ejercicio de sus funciones se han visto criminalizadas y que ahora mismo están en prisión. ¿Cómo considera que fue posible llegar a esta situación de inseguridad jurídica en El Salvador? Bueno, nosotros ahí, como ha dicho Pepa, el análisis sosegado lo haremos en el informe que se elaborará. Hemos estado aquí una semana previamente. Van a querer hacer un informe, que no hay derechos, que métanse el informe por el culo. Discúlpeme, gente, pero estoy encachimbado con esta gente, porque nunca la vimos cuando asesinaron a su hijo, cuando asesinaron a su familiar. Nunca la vimos cuando asesinaron el hijo y la mamá de una muchacha que me llamó un día acá en un en vivo y me dijo, mataron a mi hijo y a los días mataron a mi madre. ¿A dónde vieron ustedes estas malparidas españolas? ¿A dónde las vieron ustedes? ¿No las vieron? ¿No las vieron? Conocíamos la situación de El Salvador, pero creo que por prudencia nosotros todo ese tipo de análisis lo tenemos que hacer fundamentado y a partir del trabajo que no ha finalizado. La semana es de trabajo presencial, de información presencial de lo que está ocurriendo, pero el informe posteriormente se va a enriquecer con una labor de trabajo y de desarrollo y de investigación ya una vez que volvamos a España. Gracias. ¿Y han podido constatar que hay personas familiares que tienen cartas de libertad que no les han cumplido? Sí, eso sí que nos han enseñado cartas de libertad que no han sido ejecutadas. Y por eso hemos hecho referencia en los hallazgos preliminares. No solamente es una manifestación, sino que nos han enseñado cartas de libertad que no están ejecutadas y que incluso, eso sí, nos lo ha dicho el familiar, le han manifestado que no sabe dónde está su familiar a la hora de poder ejecutar la carta de libertad. Y otros casos, como se ha señalado, de cartas de libertad comunicadas mucho tiempo después. Eso resulta inconcebible. La libertad es un bien superior y en cuanto el órgano judicial decide adoptar acuerda la orden de libertad, tiene que ser inmediatamente ejecutada. ¿Qué ocurriría en España si se tiene esa situación? Bueno, en España se utilizaría un habeas corpus, que es una institución diferente a como hemos visto que se utiliza aquí, porque también hemos visto, y eso sí que hemos visto. Pero es que España está tan jodida por gente como esta, va. Por gente como esta, por eso es que España está jodido. ¿No te acordás que hace poco decía un hombre ahí, salió un video donde decía el español, cómo se extraña la seguridad en España? O sea, en España están tan jodidos por gente como esta, por movimientos de viajes como esta que creen expertas y que todo el tiempo dejan valiendo verga a los países. Por ese su derecho por ese su pleito de derechos humanos. ¿Vos crees que los criminales es que es lo que da más cólera, men? Eso es lo que da más cólera, men. Así que, dígame usted qué opina. Yo la verdad que esta gente desgraciada, men, sinceramente, da cólera que lleguen al país. Sáquenlo, no los dejen entrar. Recuerde que este video es gracias a
Atención, hermano salvadoreño, tú que estás pensando regresar a El Salvador y quieres llevarte todo lo que has logrado en Estados Unidos. Central de Envíos IN tiene el servicio de mudanza en contenedor, donde tú podrás llevar absolutamente todo a nuestro bello país El Salvador. También Central de Envíos IN cuenta con el servicio de encomiendas de caja de 30x30. También el servicio de enviar tu vehículo a nuestro país El Salvador y también los servicios de encomienda de libra por libra, todo vía aérea. Recuerda, contacta a Central de Envíos SIN al teléfono 213-383-9300. Es una compañía con más de 40 años de experiencia. Llámalos al 213-383-9300. Endulzate la vida con Postres Quechras, ubicado en Frederick, Maryland, donde vas a ver esos exquisitos postres. Vas a tener los postres de fresa, también tenemos fresas con crema y degustaciones de postres con una pasta increíble. También, si sos amante del chocolate, también están los brownies y las fresas con crema con chocolate. Pide los postres, están riquísimos. Es un negocio artesanal dedicado a crear postres caseros. Llámalo al 240-656-0125. Endúlzate la vida.